El Tribunal Federal de Apelaciones declaró legal la decisión de la administración Trump de eliminar el TPS para venezolanos y haitianos, advirtiendo que dejó a cientos de miles de personas viviendo con miedo a la deportación. Aunque el fallo no tiene efecto inmediato, reabre un debate clave. Ya hay una pregunta: ¿quién puede quitar el TPS y bajo qué condiciones? Para entender todo esto, hemos invitado al abogado John de la Vega, abogado de migración, para que nos explique qué implicaciones tiene esta decisión. Bienvenido, doctor John de la Vega. Oye, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, hablemos de esta decisión del Tribunal Federal de Apelaciones que declaró ilegal esta decisión de la administración Trump. ¿Eso qué implica? Sí, bueno, primero son excelentes noticias para los demandantes, que es la Alianza Nacional de TPS, porque la novena Corte de Apelaciones Federales ha fallado a favor de ellos y han concluido de que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional excedió sus poderes al momento que decidió simplemente de manera expedita eliminar el programa de TPS para los venezolanos. Entonces, esto de verdad que demuestra de que todas las acciones que ha tomado la Casa Blanca en referencia a este programa específicamente para los venezolanos ha sido arbitraria y caprichosa, y hasta un juez llamó a las acciones que tenían prejuicio racial. Así que estamos ahorita a la espera, aunque esa decisión es un fallo favorable. Hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia aprobó una medida cautelar de bloquear el programa de TPS mientras se mantiene el litigio. Así que por los momentos los venezolanos no se encuentran protegidos, aunque continúe la acción legal. Para dar una claridad y un poquito de enseñarle a la gente, ¿en qué consiste ese programa de TPS? Bueno, el programa de TPS son programas especiales que tiene el gobierno de los Estados Unidos para poder proteger de la deportación y concederle un estatus legal en el país temporal a ciudadanos de países donde existen guerras civiles, crisis que pueda existir como la guerra, que puedan haber problemas a nivel de salud. Ese es el tipo de situaciones en la cual el gobierno considera y analiza, y si deciden designarlo, entonces sería como el TPS de los venezolanos, que el gobierno lo designó por toda la crisis que hoy en día conocemos que ocurre en el país. ¿Qué decirle a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos en el qué hacer ahora? ¿Hay que actuar? ¿Hay que esperar? ¿O cuál es el movimiento que tienen que hacer? Bueno, lo primero es que sigan las actualizaciones que ocurran en este caso, porque se espera que dentro de muy poco pueda llegar a la Corte Suprema de Justicia, donde allí sí existiría una decisión final de todo el procedimiento, pero al mismo tiempo que consulten con un abogado de inmigración para poder buscar otras opciones migratorias para determinar si pueden quedarse en los Estados Unidos de manera legal. ¿Y qué otro tipo de opciones pueden existir para quienes no han podido aplicar con TPS? Cada caso es diferente, así que tiene que ser analizado de manera individual, pero existen peticiones familiares para aquellos que tengan algún tipo de relación con ciudadanos o residentes permanentes de los Estados Unidos. También existen visados laborales, existe el asilo para aquellas personas que tengan miedo de regresar a su país de origen. Y bueno, esas son una de las tantas opciones que pueden existir, pero habría que analizarlo de manera individual. Hablemos del miedo a la deportación. ¿Podrían deportar a venezolanos que tengan TPS en este momento? Bueno, el problema principal es que el gobierno decidió eliminar el programa, así que en estos momentos, el día de hoy, aunque continúe esa acción legal que probablemente va a llegar a la siguiente fase, el siguiente paso, que sería la Corte Suprema, los venezolanos no están amparados por el TPS por los momentos. Así que si un venezolano se quedó en los Estados Unidos, aplicó el TPS, se le venció el TPS, ya esa persona puede ser deportada del país porque no tiene ninguna otra protección adicional que le permita quedarse legalmente en Estados Unidos. Y bajo esas condiciones, ¿qué recomendaciones usted como experto le hace a ese tipo de venezolanos? Bueno, tienen que tomar una acción inmediata, lo antes posible, porque ahorita si no tienen ningún otro tipo de procedimiento, podrían ser deportados del país.
y estamos viendo arrestos masivos en distintas ciudades de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen que buscar esas otras opciones, como las mencioné previamente, en referencia a peticiones familiares, laborales, el asilo, personas que han sido víctimas de violencia o de crímenes en Estados Unidos también pueden tener una opción. Son muchas que pueden existir dependiendo de la persona. ¿Por qué el tribunal dice que el gobierno se excedió en su autoridad al eliminar el TPS? Bueno, cuando ves las acciones que tomó el gobierno de los Estados Unidos al momento de eliminar el TPS para los venezolanos, te das cuenta que lo hicieron de una manera muy expedita, acelerada. Y entonces se presta esas acciones que tomó el gobierno como que, mira, no llevaron a cabo los procedimientos necesarios para hacer una determinación razonable de que si el país amerita o no continuar bajo el TPS. Ese ha sido uno de los argumentos principales o una de las conclusiones principales de los jueces federales. Antes de que pase a la corte o el tribunal, ¿el TPS puede convertirse en residencia o en una green card en un futuro para los venezolanos? Si esto avanza. Bueno, aunque el TPS es una protección excelente para aquellas personas que no pueden regresar a su país de origen, te protege de la deportación, te concede un estatus legal y te permite trabajar legalmente en Estados Unidos, no te da un camino a la residencia permanente. Como sus siglas lo dicen, es una protección temporal y por eso es que el gobierno algunas veces decide eliminarlo. Entonces es por eso que las personas tienen que buscar otras alternativas para ver si existe ese camino que todo el mundo quiere, que es para la residencia. Doctor John de la Vega, bajo su experiencia, pues saliéndonos un poquito de toda esta parte de enseñarle a la gente en el qué hacer con esta medida, me imagino que usted a diario aborda temas de venezolanos que están en difíciles situaciones migratorias. ¿De qué se ha encontrado? ¿Qué se ha encontrado? ¿Cuál es el mayor número de consultas que recibe usted, sobre todo de venezolanos? Bueno, les recuerdo que hay más de 600,000 venezolanos que han estado protegidos bajo el TPS. Y una de las situaciones que más hemos visto con esta acción legal, esta demanda sobre el TPS, es la cobertura que se le ha dado. Entonces, como hemos visto tantas decisiones, tanto en las cortes inferiores, corte de apelación, mociones de ambas partes, esto ha creado un estrés y una incertidumbre en la comunidad, es la realidad. Y muchas personas han decidido, mira, prefiero irme a un tercer país en vez de tener que vivir con esta información a diario, que no sé, que algunas veces lo activan el TPS, otras veces lo quitan y muchas personas decidieron irse. Ahora tenemos un gran porcentaje de personas que tienen miedo de regresar a su país de origen, que no quieren irse a un tercer país y que quieren tener la posibilidad de pedir protección en Estados Unidos. Eso es lo que usualmente más vemos de familias venezolanas que lamentablemente han sido víctimas de manera directa o indirecta de lo que ha ocurrido o la crisis que hoy en día existe en el país. Usted que conoce mucho sobre las leyes de migración y cómo están avanzando, porque con la transición en Venezuela y con todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pues también va a haber alguna variación en el tema de leyes migratorias. ¿Usted cree que podría avanzar una ley que favorezca a los latinoamericanos, inicialmente a Venezuela, porque está en una transición? Si están dentro de Venezuela haciendo una gobernabilidad paralela, también deberían tener los venezolanos que están en Estados Unidos algún beneficio o alguna amnistía para quedarse. Bueno, la tendencia que estamos viendo, primero, ambos partidos están polarizados en el tema de inmigración. Ninguno le va a dar la victoria al otro. Así lo veo yo, tanto republicanos como demócratas. Así que yo no veo una reforma migratoria que pueda ocurrir, por lo menos en este corto plazo. En el tema de Venezuela, hemos escuchado ya al presidente Trump y a la secretaria Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional diciendo de que ya ven mejoras en las condiciones de Venezuela, cosa que eso no existe. Hoy en día existe un régimen que está allí a la fuerza. Y también esa eliminación del programa de TPS, que también el gobierno del presidente Trump argumentó de que ven mejoras en temas de tasa de criminalidad, salud, etcétera, etcétera, en Venezuela. Así que yo creo que se está tratando de empujar una narrativa argumentando de que Venezuela está mejorando, pero los hechos están allí y las personas todavía tienen miedo de regresar a su país de origen. Para terminar,
la recomendación que le hace usted a ese venezolano que está guardado, que está oculto en Estados Unidos y que no ha definido su situación migratoria, ¿qué recomendación le hace? Bueno, lo primero es que cada día estamos viendo más redadas por parte de las agencias migratorias en Estados Unidos y no quieres quedarte en el país de manera indocumentada. Te puede afectar, hay personas que han arrestado y están meses